Llegué a casa temprano y encontré a un extraño sentado en mi sillón como si fuera el dueño del lugar. Mi esposa ni siquiera se inmutó. Esa sonrisa burlona en su rostro fue el último error que cometió en mi casa. Y no tenía idea de con qué clase de hombre se acababa de topar. Me llamo Wade Reeves. Tengo 46 años y soy dueño de una empresa de limpieza comercial en Charlotte, Carolina del Norte. La construí de la nada. Un camión, 2 empleados, un fajo de tarjetas de presentación que repartía en cada parque empresarial y hotel del condado. 16 años después, Reeves Commercial Services maneja 43 contratos en 3 condados y emplea a 31 personas. No soy un hombre rico según los estándares de Wall Street, pero construí algo real con mis manos, mi nombre y mi palabra. Antes significaban algo para mí, y todavía lo hacen. Conocí a Carla en una comida del 4 de julio en casa de mi amigo Rick. Se estaba riendo de algo al otro lado del patio, con el cabello recogido, llevando un vestido rojo de verano. Y pensé, esa es la clase de mujer alrededor de la cual un hombre construye una vida. Salimos durante 8 meses, nos comprometimos en Navidad y nos casamos en octubre del año siguiente. Cody llegó 2 años después. Durante mucho tiempo, las cosas estuvieron bien. No perfectas. Nada real lo es nunca, pero sí sólidas. El tipo de solidez que dejas de notar porque simplemente siempre está ahí, como los cimientos bajo tus pies. Llegué a casa temprano un miércoles de marzo porque uno de mis jefes de equipo se reportó enfermo y decidí encargarme yo mismo del contrato de la Torre Arrow. Terminé 2 horas antes de lo previsto. Pensé en ducharme en casa, tal vez llevar a Carla a cenar. Entré al camino de entrada y noté un auto desconocido estacionado junto a la acera. Un Audi plateado, modelo nuevo, con placas de concesionario. No le di mucha importancia. Supuse que Carla tenía alguna visita. La puerta principal estaba sin llave. Entré y escuché voces en la sala de estar. Eran 2. Una era la de Carla. La otra era la de un hombre, una voz grave, relajada, como si estuviera en un lugar donde había estado 100 veces antes. Doblé la esquina. Carla estaba en el sofá, con las piernas encogidas, sosteniendo una copa de vino. Frente a ella, acomodado en mi sillón como si lo hubiera comprado él mismo, estaba sentado un hombre que no había visto en mi vida. Mediana edad, corte de pelo caro, camisa de cuello abierto, el tipo de zapatos que cuestan más que el primer pago de mi camión. No se inmutó cuando entré. No se puso de pie. Ni siquiera se movió en su asiento. Solo me miró. Carla dejó su copa lentamente. Wade, llegaste temprano. No quién es este hombre en nuestra casa, sino eso. Como si mi llegada a mi propio hogar fuera un inconveniente. Lo miré. ¿Quién eres? Ladeó un poco la cabeza, como si la pregunta le divirtiera. Luego sonrió. No era una sonrisa amistosa, ni una sonrisa avergonzada. Era el tipo de sonrisa que da un hombre cuando cree que ya ha ganado algo. Grant, dijo. Grant Hollister. El nombre no significaba nada para mí en ese momento. Más tarde, aprendería todo sobre Grant Hollister. Que era el director de operaciones de una cadena hotelera regional. Que llevaba su autoridad como si fuera colonia. Que tenía una esposa llamada Cheryl en casa, que no tenía idea de dónde pasaba él sus miércoles por la tarde. Pero en ese momento, lo único que sabía era que estaba sentado en mi sillón, en mi casa, mirándome como si yo fuera algo que había entrado deambulando desde la calle. Tienes que ponerte de pie, le dije. Levantó una ceja. Disculpa. Estás en mi casa. En mi sillón. Tienes que ponerte de pie. Carla se movió para interponerse entre nosotros. Wade, no. Carla. No levanté la voz. No era necesario. Estoy hablando con él. Grant dejó su copa en la mesa auxiliar. Mi mesa auxiliar. Y se levantó de forma lenta y deliberada, como un hombre que finge tener paciencia ante un público. Era unos centímetros más bajo que yo, pero se comportaba como si la altura fuera irrelevante. Me miró de arriba abajo de la misma manera en que un contratista mira una estructura que ya ha decidido demoler. Mira, comenzó,
con un tono suave y razonable. Creo que... No. Di un paso hacia él. No me manejes. No me des explicaciones. No me digas lo que piensas. Entraste en mi casa y te sentaste en mi sillón. Eso me dice todo lo que necesito saber sobre qué clase de hombre eres. Algo cambió en su expresión. Solo un destello. Esa fácil confianza se torció un poco en los bordes. No desapareció, pero se torció. Bien. Quería que sintiera como el suelo se movía bajo sus pies, aunque solo fuera por un segundo. Me volví hacia Carla. Su rostro era indescifrable. No de culpa, no de miedo. En algún punto entre la molestia y el cálculo. Esa expresión me dijo más que cualquier cosa que pudiera haber dicho. Esto no era un error. Ella no estaba luchando por explicarse. Esta era una situación que estaba gestionando. Sácalo de esta casa, dije en voz baja. Ella abrió la boca. Ahora, Carla. Grant recogió su chaqueta del respaldo de mi sillón. Ese pequeño detalle me quemó por dentro. Caminó hacia la puerta sin decir una palabra más. Carla lo siguió al pasillo. Escuché voces bajas, breves, y luego la puerta principal se abrió y se cerró. Ella volvió a la sala sola. Yo estaba de pie junto a la ventana, viendo cómo su Audi plateado se alejaba de la acera. Mis manos estaban firmes. Mi pecho, no. No es lo que piensas, dijo. No me di la vuelta. Deberías conocerme lo suficientemente bien a estas alturas para saber que no voy a responder a eso. Silencio. Luego, sus pasos subiendo las escaleras. Me quedé allí durante mucho tiempo después de eso, mirando la calle vacía, dándole vueltas a las cosas en mi cabeza. La forma en que había dicho llegaste temprano. Sin sorpresa, solo recalibrando. La forma en que él me miró como si yo fuera un problema con una solución obvia. Como si entrar en mi casa no hubiera sido nada. Como si ya hubiera decidido que yo no era nada. Debería haber seguido caminando el día que cruzó por primera vez mi puerta. Antes de que terminara esa noche, iba a empezar a entender por qué. No dormí esa noche. No porque me estuviera desmoronando. No lo estaba. Me senté a la mesa de la cocina con un bloc de notas legal y una taza de café que se enfrió en algún momento alrededor de la medianoche, y pensé metódicamente, de la misma manera en que analizo el problema de un contrato o un asunto de personal. La emoción es útil durante unos 10 minutos, después de eso, solo estorba. Carla se había ido a la cama sin decir una palabra más. Escuché la puerta del dormitorio cerrarse, escuché el clic del cerrojo. Ella realmente le había puesto seguro, y sentí que algo se asentaba en mi pecho que no era exactamente ira ni tampoco dolor. Era claridad. Esa que solo llega cuando la última ilusión cómoda se desvanece. Para la mañana, ya tenía una lista. La primera llamada que hice fue a mi hermano mayor, Dennis. Tiene 53 años, está retirado del departamento del sheriff del condado de Mecklenburg después de 22 años. Ahora hace trabajos de consultoría para compañías de seguros, investigación de fraudes y recuperación de activos. Dennis ha visto lo peor de la gente durante la mayor parte de su vida adulta, y eso lo ha convertido en el hombre más perspicaz y menos sentimental que conozco. Cuando le conté lo que había pasado, no me dijo que lo sentía. Dijo, no toques nada en la casa. No muevas dinero. No le digas ni una palabra más hasta que yo llegue. Estuvo en mi puerta al mediodía. Nos sentamos a la mesa de la cocina mientras Carla no estaba. No sabía dónde, ni pregunté, y le expuse todo lo que sabía. Dennis escuchó sin interrumpir, lo cual es su estilo. Cuando terminé, se reclinó y dijo, Grant Hollister, operaciones hoteleras. Ese no es un hombre que cae en situaciones por accidente. Es un hombre que planea. Ya estaba sacando su teléfono. Mientras Dennis empezaba a hacer llamadas, yo revisé mis propios registros. Carla y yo teníamos cuentas corrientes separadas y una cuenta conjunta para los gastos del hogar. Revisé los estados de cuenta conjuntos del último año. Algo que nunca antes había tenido motivos para hacer. Lo que encontré hizo que apretara la mandíbula. Restaurantes a los que nunca había ido.
Un cargo de hotel en Raleigh un fin de semana que yo había estado en una conferencia comercial. Un día de spa que costó $400 un martes por la tarde. Pequeñas cosas a nivel individual. Juntas, pintaban un cuadro. Dennis volvió a entrar alrededor de las 2. Se sentó, puso su teléfono en la mesa y me dio la mirada que solía darme cuando éramos niños y estaba a punto de escuchar algo que no quería oír. Hollister tiene a una mano derecha, dijo. Curtis Payne trabaja bajo su mando como coordinador de operaciones para el grupo hotelero. El amigo de tu cuñado en la oficina de registro del condado buscó el nombre. Payne ha estado reservando habitaciones de hotel bajo su propio nombre. 2 o 3 veces al mes durante los últimos 8 meses. Mismas propiedades en el portafolio del grupo hotelero. Habitaciones bonitas, nada de tarifas de negocios. Me quedé mirándolo. Estaba cubriendo a Hollister, interfiriendo. Dennis asintió. Payne lo sabía. Ha estado metido en esto desde el principio. Eso cambió los cálculos considerablemente. Este no era un hombre que perdió la cabeza por una mujer. Esto era una operación. Hollister tenía recursos, un cómplice dispuesto, y aparentemente, una esposa en casa llamada Cheryl que no tenía idea de que nada de esto estaba sucediendo. Una cosa más, dijo Dennis. Deslizó un trozo de papel sobre la mesa. La transferencia de las escrituras de papá del 2004. La casa está a tu nombre únicamente. Siempre lo ha estado. Lo recordaba. Papá había insistido en ello antes de la boda. No porque le cayera mal Carla, sino porque había visto a su propio hermano perderlo todo en un divorcio, y no iba a permitir que eso le pasara a su hijo. Yo había firmado los papeles, los había archivado y no había vuelto a pensar en ellos. Carla tampoco lo había mencionado nunca. Tal vez no lo sabía. Tal vez asuma que va a reclamar un interés equitativo, dijo Dennis. Su abogado argumentará que ella contribuyó al hogar. Que argumenten. Doblé la escritura y me la guardé en el bolsillo de la chaqueta. Pueden argumentar hasta en las escaleras del tribunal. Dennis me observó por un momento. ¿Estás bien? Pensé en la pregunta con honestidad. Pregúntame de nuevo en un mes. Asintió. Eso fue suficiente para él y suficiente para mí. Afuera, un auto entró en el camino de entrada. El Honda de Carla. Miré por la ventana cómo se quedó sentada en el auto por un momento antes de salir, con la cabeza gacha, probablemente en su teléfono, probablemente hablando con él. Tomé mi taza de café, la enjuagué en el fregadero y la puse en el escurridor. Luego me volví y esperé a que se abriera la puerta. Fuera lo que fuera que viniera a continuación, estaba listo para ello. Había dejado de ser su esposo en algún punto alrededor de la medianoche. Ahora era algo completamente diferente, algo paciente, preparado y que no se iba a ninguna parte. Carla intentó hablar conmigo a la mañana siguiente. Yo estaba en la barra de la cocina revisando correos electrónicos cuando bajó, se sirvió café y se quedó al otro lado de la isla como si estuviéramos a punto de negociar un contrato. Tenemos que discutir esto como adultos, dijo. Levanté la vista de mi laptop. Estoy siendo un adulto. Simplemente no estoy siendo uno conveniente. Dejó su taza. Wade, sea lo que sea que pienses que está pasando, voy a detenerte ahí. Cerré la laptop. Porque cada frase que empieza así termina contigo diciéndome que lo que vi no fue lo que vi, y no me interesa esa conversación. Ella apretó la mandíbula. Entonces, ¿qué te interesa? La verdad, el papeleo, la claridad. Tomé la laptop y caminé hacia mi oficina. ¿En ese orden? Dennis regresó esa tarde con una carpeta. La esparció por mi escritorio sin ceremonias. Ese es su estilo. Sin preámbulos, solo hechos. Había conseguido registros telefónicos a través de un contacto de la operadora, cruzados con registros de entrada de hoteles a los que su contacto de seguros tenía acceso. Lo que estaba viendo eran 14 meses de encuentros documentados. Raleigh, Greensboro, 2 veces en Asheville. Una vez en un hotel a 12 minutos de nuestra casa. 12 minutos. Me quedé asimilando eso por un momento. Luego seguí adelante, porque quedarse atascado con las cosas por mucho tiempo no le sirve a nadie.
Curtis Payne reservó cada una de estas habitaciones, dijo Dennis, tocando la página. Su tarjeta corporativa, su nombre en la reserva. El nombre de Hollister no aparece en ninguna parte del rastro de papel. Eso no es accidental. Eso es un sistema. ¿Cuánto tiempo lo ha sabido Payne? Desde el principio, por lo que puedo ver. No es un participante pasivo, Wade. Él es la infraestructura. Me recliné en mi silla. Pensé en la clase de hombre que construye ese tipo de infraestructura para la aventura de otro hombre. La lealtad que implicaba, la flexibilidad moral. Luego pensé en lo que pasaría cuando esa infraestructura se convirtiera en un registro público. ¿Qué hay de la esposa de Hollister?, pregunté. Dennis negó con la cabeza. Cheryl Hollister, 47 años, dirige una organización de arte sin fines de lucro en Concord. Por todas las apariencias, está completamente a oscuras. Hizo una pausa. Esa es decisión tuya, no mía. Asentí lentamente. Era mi decisión. Lo pensaría. A la mañana siguiente, llamé a mi contador y le pedí que extrajera todos los registros financieros conjuntos de los últimos 2 años. Lo que encontré se alineaba con lo que ya sospechaba. Carla había estado gastando en cosas que no tenían nada que ver con nuestro hogar. El total ascendía a poco más de $9,000 en 18 meses. No era una fortuna, pero era dinero gastado al servicio de una mentira, y eso importaba. Luego, Dennis llamó con algo que cambió todo el panorama. Hollister ha estado pasando gastos personales a través de la cuenta de su empresa, dijo. Hoteles, cenas, 2 viajes de fin de semana. Tengo los registros de facturación. Su empresa le reembolsa lo que él clasifica como entretenimiento a clientes. Me quedé callado por un momento. Eso no es solo engañar. Es fraude. Fraude corporativo, potencialmente. Depende de cómo vea su junta directiva el uso no autorizado de los fondos de la empresa. Dennis dejó que eso asimilara. Conozco a alguien en el Regional Business Journal. Buena periodista. ¿Minuciosa? Pensé en Bridget Harper. La conocí una vez en un desayuno de la Cámara de Comercio. Una mujer astuta. Hace buenas preguntas. Sé a quién llamar, le dije. Todavía no la llamé. Ese día no. Primero, tenía otra conversación pendiente. Carla me informó esa noche, no me preguntó, me informó, que había contratado a una abogada. Mónica Sloan. Conocía el nombre. Todo hombre en Charlotte que hubiera pasado por un divorcio difícil conocía ese nombre. Se pondrá en contacto contigo esta semana, dijo Carla, parada en la puerta de mi oficina como si estuviera entregando un memorándum. Está bien, dije sin levantar la vista de lo que estaba leyendo. Tiene mucha experiencia. Estoy seguro de que la tiene. Carla dudó, esperando claramente más reacción de la que estaba obteniendo. Wade, esto no tiene que ser una guerra. Levanté la vista entonces, estudié su rostro por un momento, la cuidadosa neutralidad que llevaba puesta, la leve tensión alrededor de sus ojos. Trajiste a un hombre a nuestra casa, Carla. Te sentaste en nuestro sofá con él como si yo no existiera. Mantuve su mirada. Ya era una guerra. Solo olvidaste decirme que estábamos peleando. Ella se fue sin responder. Volví a la carpeta de mi escritorio. Mónica Sloan tenía experiencia, sin duda. Pero la experiencia solo ayuda cuando la otra parte no está preparada. Y yo estaba más preparado de lo que nadie en esta situación entendía hasta el momento. Bridget Harper contestó al segundo timbre. Pensé cuidadosamente en la llamada antes de hacerla. No soy un hombre que actúe por impulso. Nunca lo he sido. Cada contrato que he firmado, cada empleado que he contratado, cada pieza de equipo que he comprado ha pasado por un proceso deliberado. Esto no era diferente. Sopesé lo que ganaría frente a lo que expondría, y decidí que los cálculos jugaban a mi favor. Señor Reeves, dijo, y pude escuchar cómo el interés encajaba en su lugar de inmediato. Los reporteros tienen un tono específico cuando una historia se les presenta por sí sola. Me preguntaba si llamaría. Sabía que podría hacerlo. Escuché algunas cosas.
Estaba decidiendo si comunicarme con usted. Una pausa. Entonces, ¿quiere hablar extraoficialmente primero? Dije, luego ya veremos. Nos reunimos en una cafetería cerca de mi oficina a la mañana siguiente. Bridget era exactamente como la recordaba. 30 y tantos años, contacto visual directo, un cuaderno que sostenía como si fuera parte de su mano. Le expuse lo que tenía. No todo. No los detalles personales de mi matrimonio, sino el ángulo comercial. Un alto ejecutivo de operaciones en una cadena hotelera regional pasando gastos personales a través de cuentas corporativas. Un subordinado siendo utilizado como cobertura financiera. El rastro de papel que Dennis había ensamblado era exhaustivo. Bridget escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, dejó su bolígrafo y dijo: Esto es verificable. Cada página. ¿Y cuál es su motivación para traerme esto? La miré fijamente. Entró en mi casa y se sentó en mi sillón. Quiero que las personas que redactan sus evaluaciones de desempeño sepan qué clase de hombre es. Me sostuvo la mirada por un momento, luego volvió a tomar su bolígrafo. Deme una semana. Le entregué los documentos y salí a la mañana de octubre sintiendo algo que no había sentido en días: impulso. Esa misma tarde, Dennis llamó con otra pieza. Había profundizado más en Curtis Payne y encontró algo digno de mención. Payne había usado su tarjeta corporativa no solo para habitaciones de hotel, sino para cargos de restaurantes y una reserva importante de fin de semana en un resort en las montañas, todo codificado bajo conceptos vagos. La exposición total a lo largo del rastro de papel superaba los $22,000. Payne no es solo un ayudante, dijo Dennis. Es responsable. Envíale todo a Bridget, dije. Mientras esa mecha se consumía, dirigí mi atención al frente legal. La oficina de Mónica Sloan había enviado una carta inicial delineando la posición de Carla. Reclamaba la mitad del valor del negocio, manutención conyugal y lo que la carta llamaba cuidadosamente una parte equitativa de la residencia conyugal. La leí 2 veces, luego llamé a mi propio abogado, un hombre llamado Paul Garrett, que había manejado mis contratos comerciales durante 9 años. Le expliqué todo. La casa, dijo de inmediato. Muéstrame la escritura. Le envié una copia. Llamó de vuelta en 20 minutos. No tiene derecho a la casa, dijo Paul. Está titulada exclusivamente a tu nombre, con fecha anterior al matrimonio. Su abogada lo sabe, o está a punto de descubrirlo. El negocio es más complicado, pero has llevado una contabilidad limpia y la he visto. Estamos en una posición fuerte. ¿Qué hay de los gastos de la cuenta conjunta?, pregunté. Documéntalo todo. Cada dólar que gastó en esta situación es relevante para los argumentos de distribución equitativa. Hizo una pausa. Wade, ¿quién es su abogada otra vez? Mónica Sloan. Un breve silencio. Es buena, pero no hace milagros. Tendré una carta de respuesta lista para el final de la semana. Colgué y me recliné. 2 frentes moviéndose simultáneamente. La defensa legal endureciéndose, la exposición pública acelerándose. Grant Hollister había entrado a mi casa con todo a su favor: un buen trabajo, una coartada, un hombre que le cubría las espaldas, una esposa que confiaba en él. Para cuando se publicara el artículo de Bridget Harper, la mayor parte de eso habría desaparecido. Para cuando mi abogado terminara con las demandas de Mónica Sloan, el resto seguiría su mismo camino. Ya no me sentía enojado. La ira es ruidosa e ineficiente. Lo que sentía era concentración. Hay una diferencia, y la diferencia importa. Bridget Harper me llamó un jueves por la mañana, 8 días después de nuestra reunión en la cafetería. Está listo, dijo. Se publica en línea esta noche y en la edición impresa de mañana. Quería que lo supiera antes de que se publicara. Yo estaba sentado en mi camión afuera de un edificio de clientes en Tryon Street. El café enfriándose en el portavasos. ¿Qué tan minucioso es? Muy minucioso. Una pausa. Verifiqué de forma independiente los registros de gastos a través de 2 fuentes dentro del grupo hotelero. Curtis Payne confirmó parte sin querer. Pensó que lo llamaba por un artículo de rutina de la industria.
Grant Hollister se negó a hacer comentarios. Lo que en mi experiencia habla por sí solo. Le di las gracias y colgué. Luego me quedé allí un momento viendo a la gente moverse por la acera de abajo, siguiendo con su jueves ordinario. Para mañana por la mañana, el jueves ordinario de Grant Hollister se iba a ver muy diferente. Conduje de regreso a la oficina, trabajé toda la tarde y no le dije nada a nadie. Dennis llamó alrededor de las 4 para decirme que ya había escuchado rumores a través de sus contactos de seguros de que algo se estaba moviendo dentro de la estructura corporativa del grupo hotelero. Conversaciones discretas a nivel de la junta directiva, del tipo que ocurren antes de una acción formal. Le conté sobre el artículo de Bridget. Dijo, buen momento. El artículo se publicó a las 7 de esa noche. Lo leí en la mesa de mi cocina mientras Carla estaba arriba. Bridget había hecho exactamente lo que prometió, minuciosa, objetiva, precisa. Rastreó el patrón de gastos a lo largo de 14 meses, nombró a Penn como la cobertura operativa y describió la exposición financiera total en un lenguaje claro. No fue sensacionalista. No lo necesitaba. Los hechos eran suficientes. Para las 9, Carla bajó. Estaba claro que lo había visto. Su rostro tenía una rigidez que no había visto antes. No culpa exactamente, más bien como alguien que está recalculando. ¿Tú hiciste esto?, preguntó parada en el umbral de la cocina. Levanté la vista de mi laptop. ¿Hacer qué? El artículo. Grant me llamó. Su voz tenía un tono afilado que reconocí. El tono que usaba cuando quería sonar tranquila pero no lo estaba. Su junta directiva está rescindiendo su contrato. Wade. Le di a una reportera información objetiva sobre fraude corporativo, dije. Grant Hollister hizo el resto él mismo. Eso no. Se detuvo, apretando los labios. Estás tratando de destruirlo. Estoy tratando de ser preciso. Cerré la laptop. Usó dinero de la empresa para financiar algo que no era negocio de la empresa. Esa no es mi opinión, Carla. Eso es lo que muestran los registros. Me miró fijamente durante un largo momento, luego dijo en voz baja, esto también me va a afectar a mí. Eso es algo que deberías haber considerado hace 14 meses. Salió de la habitación sin decir una palabra más. La escuché subir las escaleras, escuché la puerta del dormitorio cerrarse. Me quedé en la mesa y volví a abrir el artículo, leyéndolo por segunda vez. Debajo, los comentarios ya se estaban acumulando. Gente de la comunidad empresarial local, algunos indignados, otros nada sorprendidos. Un comentario cerca de la parte superior de un usuario que no reconocí, por fin. Todos en esta industria sabían que algo andaba mal con esa operación. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Dennis. La junta votó esta noche. Hollister está fuera. Payne puesto en licencia administrativa. Pendiente de revisión. Puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Afuera, el vecindario estaba tranquilo. Un perro ladrando en algún lugar de la cuadra. Un auto pasando lentamente. Todo ordinario. Todo cambiado. Mónica Sloan era exactamente lo que su reputación prometía. Serena, precisa e implacable. Se sentó frente a mí y a Paul Garrett en una sala de conferencias del centro, con un portafolio de cuero abierto frente a ella, y expuso la posición de Carla como si estuviera presentando una propuesta de negocios, la mitad de la compañía, manutención conyugal durante 7 años. Una parte equitativa de la residencia conyugal. Paul dejó que terminara. Luego abrió su propia carpeta. La residencia conyugal, dijo, deslizando un documento sobre la mesa, está titulada exclusivamente a nombre de mi cliente, anterior al matrimonio por transferencia de escritura. No hay propiedad conjunta, no hay hipoteca CO firmada. No hay base legal para un reclamo equitativo bajo la Ley de Propiedad de Carolina del Norte. Hizo una pausa, dejando que ella leyera. Usted sabe esto, señorita Sloan. Me imagino que lo descubrió antes de que nos sentáramos hoy aquí. La expresión de Sloan no cambió. Era demasiado profesional para eso. Pero algo detrás de sus ojos se recalibró. Los argumentos de distribución equitativa no requieren un título conjunto, dijo ella suavemente.
Requieren contribución, respondió Paul. Tenemos documentación que muestra que la señora Reeves no ha estado empleada durante los últimos 9 años. También tenemos registros de cuentas conjuntas que muestran aproximadamente $9. 200 gastados en lo que caracterizaremos como gastos personales no relacionados con el hogar durante un periodo en el que el matrimonio no estaba, por la propia conducta de la señora Reeves, funcionando como una asociación genuina. Sloan miró a Carla, quien estaba sentada a su lado, perfectamente inmóvil. En cuanto al negocio, continuó Paul, Reeves Commercial Services fue fundada 4 años antes del matrimonio, capitalizada en su totalidad por los fondos y el trabajo personal de mi cliente. La señora Reeves no ha tenido ningún papel operativo. Ninguna contribución financiera y ninguna participación legal. Cruzó las manos sobre la mesa. Estamos dispuestos a discutir una manutención conyugal razonable durante un periodo de transición definido. No estamos dispuestos a discutir la propiedad del negocio o la división de propiedades en los términos que usted ha delineado. Sloan tomó una nota. Mi cliente hizo importantes sacrificios personales en apoyo a este matrimonio. Hablé por primera vez. Yo también lo hice. Mantuve mi voz estable, mirando directamente a Carla en lugar de a su abogada. Trabajé 60 horas a la semana para construir algo estable. Cubrí todos los gastos del hogar, cada vacaciones, cada pago del auto. Y mientras yo hacía eso, tú estabas gastando esa estabilidad en otra persona. Dejé que eso se asentara por un momento. Ya no estoy enojado por eso, Carla. Pero tampoco voy a fingir que no sucedió cuando estamos hablando de lo que es justo. Carla miró la mesa. Sloan enderezó su portafolio. Necesitaremos tiempo para revisar la documentación. Tómese todo el tiempo que necesite, dijo Paul amablemente. Saliendo de ese edificio hacia la tarde de octubre, Paul se puso a mi lado y dijo en voz baja, no esperaba lo de la escritura de la propiedad. Ese era el ancla de toda su posición. Lo sé, le dije. Regresarán con una oferta modificada, manutención conyugal, tal vez una suma global, sin negocio, sin casa. Diles que consideraré una manutención razonable por 2 años, dije. Nada más. Paul asintió. Nos dimos la mano en el estacionamiento y nos fuimos por caminos separados. Me senté en mi camión durante unos minutos antes de arrancar el motor. Pensé en esa sala de conferencias. Pensé en Carla sentada junto a su abogada, cuidando de no mirarme. Pensé en el hecho de que hace 8 meses nos habíamos sentado uno frente al otro en la mesa de nuestra propia cocina y habíamos hablado de hacer un viaje a la costa ese verano. Arranqué el motor y salí al tráfico. Algunas cosas las lamentas y sigues adelante. Eso no es debilidad. Es simplemente cómo se ve la vida. Lloyd Vaughan ha vivido al lado de mi casa durante 11 años. Tiene 67 años, está jubilado de una planta textil en la que trabajó desde los 19, y tiene la particular sabiduría que proviene de un hombre que ha cometido la mayoría de sus errores a una edad temprana y ha pasado las décadas posteriores pensando cuidadosamente en lo que le costaron. Se divorció 2 veces, una en sus 30 y otra a mediados de sus 40, y nunca hablaba de ninguno de los 2 matrimonios a menos que le preguntaras directamente. Cuando lo hacías, respondía sin autocompasión y sin amargura, lo que te decía todo lo que necesitabas saber sobre cómo lo había procesado. Llamó a mi puerta un sábado por la mañana, 2 semanas después de todo esto, sosteniendo un termo y 2 tazas como un hombre que había planeado la conversación con anticipación. Parece que no has dormido, dijo. ¿He dormido bien?, le respondí. Me entregó una taza de todos modos e inclinó la cabeza hacia el porche. Nos sentamos en las 2 sillas de madera que tenía allí afuera y miramos la calle bajo la luz de principios de noviembre. Las hojas caídas, el cielo pálido, el vecindario tranquilo de la forma en que solo se pone los fines de semana. Dennis me contó parte de ello, dijo Lloyd. Espero que esté bien. Está bien. Sirvió café, me entregó la taza y no dijo nada durante un rato. Eso es algo que siempre he respetado de Lloyd. No llena el silencio solo para llenarlo. Después de unos minutos, dijo, ¿sabes qué? Ojalá alguien me hubiera dicho la primera vez. Lo miré. Vete limpio, dijo. No lo persigas. No los hagas pagar. Solo toma lo que es tuyo y vete.
Envolvió su taza con ambas manos. No hice eso la primera vez. Pasé 2 años asegurándome de que Janet sintiera cada parte de lo que había hecho. Y al final de esos 2 años, había perdido la mayor parte de mis ahorros, la mitad de mis amigos y aproximadamente una década de mi esperanza de vida. Hizo una pausa. Janet siguió adelante en menos de 8 meses. Yo todavía estaba peleando. Consideré eso. ¿Y la segunda vez?, pregunté. La segunda vez me fui demasiado limpio, dijo con una media sonrisa seca. Resultó que Renan necesitaba a alguien que mantuviera la línea por una vez. Había aprendido la lección equivocada. Miró a la calle. No hay una respuesta perfecta, hijo. Solo aquella con la que puedes vivir. Dennis salió por la puerta principal con su propio café y se acomodó en la barandilla del porche. Y por un momento, los 3 nos quedamos simplemente en silencio juntos en la mañana de noviembre. Luego Dennis dijo: creo que ya pasó el punto de irse limpio, Lloyd. La máquina ya está en marcha. Eso supuse, dijo Lloyd. Me miró. Entonces hazla funcionar correctamente. No lo hagas por ira. Hazlo porque es lo correcto. Esa distinción, ira frente a lo que es correcto, se quedó conmigo el resto del día porque Lloyd tenía razón. La ira se había disipado en las primeras 48 horas, y lo que quedaba debajo no era venganza. Era algo más estructural. Grant Hollister se había sentado en mi casa como si tuviera derechos allí. Había usado el dinero de la empresa para hacer lo posible. Curtis Payne había cubierto sus huellas con coordinación deliberada. Esos no eran agravios personales. Eran hechos que tenían consecuencias en el mundo real, y fingir lo contrario habría sido deshonesto. No estaba persiguiendo esto porque estuviera amargado. Lo estaba persiguiendo porque era lo correcto. Eso es algo completamente distinto. Más tarde esa noche, Carla me encontró en la cocina y se apoyó contra la barra con los brazos cruzados. Había estado pasando más tiempo en el dormitorio, emergiendo ocasionalmente con la postura cuidadosa de una mujer que maneja una situación que no había anticipado por completo. Mónica dice que lo de la escritura de la propiedad se va a sostener, dijo. Dijo que recomienda que nos centremos en la manutención y en la valoración del negocio. Paul ya respondió a eso, dije sin levantar la vista de los papeles en la mesa. Wade. Esperó hasta que la miré. Sé que te lastimé. Lo sé, pero vamos a estar hablando con abogados y firmando cosas durante los próximos meses, y preferiría hacerlo sin que nosotros 2 nos tratemos como enemigos en nuestra propia casa. La estudié por un momento. Había algo genuino en ello. No arrepentimiento exactamente, sino un tipo de pragmatismo exhausto que yo podía respetar, incluso si no podía recibirlo con calidez. No te trato como a una enemiga, Carla, le dije. Te trato como a alguien que tomó una decisión y está viviendo con las consecuencias. Eso no es hostilidad. Es simplemente la realidad. Ella miró la mesa. Grant perdió su puesto hoy. Oficialmente, me enteré. Me llamó. Su voz era cautelosa. Me culpa a mí tanto como a ti, aparentemente. No dije nada ante eso. Lo esperaba. Los hombres como Grant Hollister no asumen la responsabilidad con gracia. Cuando las cosas se desmoronan, buscan a alguien más a quien asignársela. Carla se había puesto a disposición para esa asignación en el momento en que lo dejó entrar a nuestra casa. Esa es la cuestión con los hombres que operan de la forma en que él lo hacía, dije finalmente. Están bien cuando todo sale a su manera. En el momento en que no es así, necesitan a alguien a quien culpar. La miré directamente. Deberías haber sabido eso de él antes de ahora. Ella no respondió. Se separó de la barra y volvió arriba. Me quedé en la mesa hasta casi la medianoche, revisando los últimos documentos financieros que Paul necesitaría para la negociación de la manutención. Afuera, el vecindario se había quedado completamente oscuro y silencioso. Pensé en lo que había dicho Lloyd. Hazlo porque es lo correcto. Pensé en cómo serían los próximos meses, el papeleo y las reuniones y el desmantelamiento gradual de 16 años. Pensé en Cody,
que había estado callado últimamente, observándonos a ambos desde una distancia prudente, de la forma en que lo hacen los adolescentes cuando perciben una inestabilidad estructural en los adultos que los rodean. Necesitaba hablar con él pronto. Se merecía una conversación directa, no la tensión silenciada de una casa que espera cambiar de forma. Guardé los papeles, lavé mi taza y me fui a la cama. Mañana era día de trabajo. 31 personas dependían de mí para presentarme funcional. Y no iba a dejar que nada de esto me convirtiera en alguien que dejara pasar eso. Encontré a Cody en el garaje un domingo por la tarde, sentado en el banco de trabajo con los auriculares alrededor del cuello y el teléfono boca abajo a su lado. Tenía 16 años, pero tenía momentos que lo hacían parecer mayor. Una quietud particular que había heredado de algún lugar que no podía identificar del todo. Acerqué un taburete y me senté frente a él. «Has estado callado», le dije. Se encogió de hombros. «¿Tú también?» «Buen punto. Sabes que algo está pasando». Lo dije, no fue una pregunta. Me miró entonces. «Sí, papá. No tengo 12 años». Asentí. Había decidido de antemano decirle la verdad en un lenguaje sencillo, sin cargarla con mi propio peso. Era lo suficientemente mayor para manejarlo y demasiado mayor para ser protegido de ello. Tu mamá y yo nos vamos a separar. No es una decisión que yo tomé. Es el resultado de algo que pasó que no voy a poner sobre tus hombros. Pero no te voy a mentir sobre la dirección a la que se dirigen las cosas. Se quedó callado por un momento, mirando el suelo del garaje, las manchas de aceite, el contorno de donde solía estar el tractor cortacésped antes de venderlo hace 2 años. ¿Es por ese tipo?, preguntó. Lo miré. ¿Lo viste? Llegué a casa temprano de lo de Tyler ese miércoles. Vi el auto enfrente, miré por la ventana. Lo dijo con naturalidad, como si lo hubiera estado cargando durante semanas y se hubiera quedado sin energía para llevarlo con cuidado. No dije nada porque no sabía qué decir. Algo se movió en mi pecho que no sabía cómo nombrar claramente. Mi hijo de 16 años había estado cargando con ese conocimiento solo durante semanas. Ese era su propio tipo de fracaso. No el suyo, sino el fracaso general de una situación que lo había puesto en una posición en la que sintió que no tenía a nadie a quien decírselo. Podrías habérmelo dicho, dije. ¿Qué hubieras hecho?, preguntó. No en un tono acusatorio, sino con genuina curiosidad. Probablemente las mismas cosas que estoy haciendo ahora, admití. Pero lo habría sabido antes y no habrías estado cargando con ello tú solo. Pensó en eso. Entonces, vas a estar bien. Miré a mi hijo, este chico al que había entrenado en las ligas menores y llevado a 1000 prácticas de natación temprano por la mañana y al que había visto convertirse en alguien a quien genuinamente respetaba, y le dije la verdad. Sí, dije. Va a ser una racha difícil, pero he manejado rachas difíciles antes. Me incliné hacia adelante, con los codos en las rodillas. Lo que necesito que sepas es que nada de esto cambia nada entre tú y yo. Tu vida se mantiene estable. Tu mamá y yo vamos a manejar esto como adultos, y tú no vas a quedar atrapado en el medio de todo esto. Se quedó callado de nuevo. Entonces ella sigue siendo mi mamá. Lo sé, dije. Y eso tampoco cambia. Sea lo que sea que haya pasado entre ella y yo, no toca lo que ella es para ti. No dejes que nadie te diga lo contrario. Asintió lentamente. La tensión en sus hombros se relajó un poco. No desapareció, pero se redistribuyó en algo más manejable. Recogió su teléfono y le dio la vuelta en sus manos. Papá, dijo, sin levantar la vista. ¿Ese tipo era realmente tan malo? Consideré la pregunta. Se sentó en mi casa como si fuera el dueño, dije. Me miró como si yo ya fuera irrelevante. Así que sí, era ese tipo de persona. Cody se quedó callado por un momento, y luego dijo muy en voz baja, qué bueno que se equivocó. Miré a mi hijo y sentí que algo se asentaba en mi pecho. Algo sólido y limpio que no tenía nada que ver con abogados ni registros financieros ni ninguna de la maquinaria que estaba moliendo mi vida en ese momento. Solo esto. Solo él. Sí, le dije. Qué bueno.
Nos quedamos en el garaje una hora más después de eso, sin hablar mucho, simplemente existiendo en el mismo espacio, de la manera en que los padres y los hijos a veces necesitan hacerlo. Cuando entramos, preparé la cena. Nada lujoso, solo hamburguesas en la estufa. Y comimos en la mesa de la cocina como si fuera un domingo cualquiera. Casi lo parecía. Mi padre llamó un martes por la noche de noviembre. Artur Reeves tenía 74 años y había pasado la mayor parte de su vida adulta trabajando en un taller de maquinaria en Gastonia, criando a 3 niños con un solo ingreso y un conjunto de principios que no se doblegaban por conveniencia. No era un hombre blando. Tampoco era cruel. Era preciso, de la forma en que suelen serlo los hombres que trabajan con las manos. Sin movimientos en vano, sin palabras innecesarias. Se enteró de lo que estaba pasando a través de Denis. No había llamado hasta ahora, lo que me decía que había estado pensando en qué decir en lugar de buscar el teléfono en el momento en que tuvo la información. Ese era su estilo. Denis me dice que ella tuvo una abogada antes de tener una conversación contigo, dijo, a modo de apertura. Así es, dije. Una pausa. Eso te dice todo lo que necesitas saber sobre cómo veía el matrimonio. Me dijo mucho, estuve de acuerdo. Otra pausa, más larga esta vez. Por eso puse esa casa a tu nombre, hijo. No porque pensara que Carla era una mala persona, sino porque sabía que si las cosas alguna vez salían mal, necesitabas estar parado sobre algo sólido. Exhaló lentamente. Resulta que tenía razón. Tenías razón, dije. Tu abuelo solía decir que un hombre que construye en terreno prestado siempre está a una discusión de perderlo todo. Se quedó callado por un momento. Tú construyes en tu propio terreno, Wade. Manténlo. No era lástima. No era consuelo. Era instrucción. El tipo de instrucción que mi padre había estado impartiendo durante toda mi vida en la menor cantidad de palabras posibles. Yo lo entendía, y por eso no intenté prolongar la conversación en algo más cálido de lo que era. Algunos hombres muestran amor a través de la precisión. Artur Reeves era esa clase de hombre, y yo había crecido entendiendo que su franqueza era su propia forma de lealtad. Estoy bien, papá, dije. Sé que lo estás, dijo. Por eso no llamé antes. Colgamos. Me quedé un rato en la oficina después de eso. La habitación estaba en silencio a mi alrededor, pensando en lo que él había dicho. Tú construyes en tu propio terreno. Yo había hecho eso. No solo con la casa, sino con el negocio, con la vida que había construido a través de 20 años de madrugadas y decisiones calculadas. Las elecciones de Carla no habían alcanzado a todo eso. Las partes que importaban se habían mantenido. A la mañana siguiente, Cody entró a la cocina antes de la escuela, se sirvió cereal y se sentó a la barra sin ese silencio específico y deliberado que había estado cargando durante semanas. Algo se había aliviado en él desde nuestra conversación en el garaje. No resuelto. Un chico de 16 años cuyos padres se están separando no resuelve las cosas rápidamente, pero se había aliviado. Lo estaba procesando como una persona en lugar de llevarlo solo, que era todo lo que yo quería para él. ¿Trabajas hasta tarde hoy?, preguntó. Debería estar en casa para las 6, le dije. ¿Quieres hacer algo? Se encogió de hombros con la informalidad específica y estudiada de los adolescentes. Tal vez ver algo. Me parece bien. Terminó su cereal, agarró su mochila y se dirigió a la puerta. En el umbral, se detuvo sin darse la vuelta. Oye, papá. Sí. ¿Sabes ese artículo sobre el tal Hollister? Estaba en el teléfono del papá de Tyler en la práctica. Todos los entrenadores hablaban de eso. Esperé. El papá de Tyler dijo que el tipo tuvo exactamente lo que se merecía. Una pausa. Yo no dije nada, pero más o menos estuve de acuerdo. La puerta se cerró detrás de él. Me quedé en la cocina con mi café y dejé que eso se asentara. Mi hijo de 16 años, cargando con más de lo que debería haber tenido que cargar, había encontrado su propia forma discreta de decirme que entendía lo que había pasado y de qué lado estaba. Eso significaba más que cualquier resultado legal, cualquier resolución financiera o cualquier papel que Paul Garrett pusiera frente a mí. Esa noche,
Paul llamó con los términos del acuerdo finalizados. Mónica Sloan había aceptado el acuerdo de manutención conyugal de 2 años, retiró todos los reclamos sobre la propiedad y el negocio, y solo solicitó que se pusieran a disposición ciertos artículos personales para que Carla los recogiera. Fue una resolución limpia, más limpia de lo que esperaba. Honestamente, creo que la combinación de la escritura de la propiedad, la documentación financiera y el colapso profesional muy público de Grant Hollister había reducido significativamente la ventaja de Carla. Y Mónica Sloan era demasiado experimentada como para seguir presionando una posición que no tenía base. Está hecho, dijo Paul simplemente. Bien, dije. Y lo decía en serio. No triunfante, sino genuino. Que estuviera hecho era lo que necesitaba que fuera. 3 meses después de que se finalizara el acuerdo, contraté a 2 nuevos jefes de equipo y abrí un cuarto distrito de servicio que cubría el norte del condado de Mecklenburg. La expansión había estado en mi plan de negocios durante 2 años. Había dudado en avanzar con ello mientras la situación personal consumía mi atención. Una vez que la situación se resolvió, la vacilación se fue con ella. Rick Stokes organizó algo pequeño en el taller. Nada formal, solo algunos de los empleados más antiguos, algo de buena comida del lugar de barbacoa en Central Avenue y bebidas frías en el estacionamiento un viernes por la tarde. Hizo un brindis que fue característicamente breve. Por Wade Reeves, quien mantuvo en marcha cada uno de sus cheques de pago durante los peores meses de su vida sin quejarse ni una sola vez. ¿Beban? Nadie discutió eso. Cody pasaba semanas alternas conmigo y con Carla bajo el arreglo que habíamos establecido. No a través de abogados, solo un acuerdo práctico entre 2 personas que entendían que la estabilidad de su hijo importaba más que su propia conveniencia. Funcionó mejor de lo que esperaba. Cody tenía una firmeza que reconocí e intenté honrar manteniendo las cosas predecibles por mi parte. Nueva rutina, el mismo padre. Lloyd vino un sábado por la mañana de febrero. El mismo termo, las mismas 2 tazas. Nos sentamos en el porche con el frío y me preguntó cómo se estaban perfilando las cosas. Mejor, le dije, y era una respuesta verdadera, no cortés. Grant Hollister fue contratado discretamente por un grupo hotelero más pequeño en Raleigh, dijo Lloyd. Me enteré a través de alguien de la cámara. Título más bajo, salario considerablemente menor. Pensé en eso. Aterrizará en algún lado, dije. Los hombres así generalmente lo hacen. Generalmente, acordó Lloyd. Solo que no donde empezaron. Curtis Payne había sido despedido por el grupo hotelero como parte de la revisión interna de la junta directiva. Su papel en el esquema de gastos había sido documentado y formalizado en la investigación, y el grupo había optado por la separación en lugar de litigios para mantener la exposición contenida. Había contratado a un abogado, y aparentemente, estaba impugnando el despido. La última vez que escuché, no le iba bien. Carla se había mudado a un apartamento en el sur de Charlotte. Ella y yo habíamos hablado 2 veces desde el acuerdo. Conversaciones prácticas sobre el horario de Cody, nada más. No había amargura entre nosotros, lo que me sorprendió un poco. Lo que había era distancia, el tipo particular que crece entre 2 personas una vez que la farsa que las mantenía unidas finalmente cede. No le deseaba ningún mal. Tampoco le deseaba mucho de nada. Ese era su propio tipo de cierre. Dennis vino en marzo y condujimos hasta la costa para pasar un fin de semana largo. Wilmington, la playa en temporada baja, agua fría y sin multitudes. Caminamos por la orilla durante un par de horas una mañana sin decir casi nada, de la forma en que los hermanos que se conocen bien pueden hacerlo. En el viaje de regreso dijo: «Pareces tú mismo de nuevo». «Soy yo mismo», le dije. «Más de lo que eras», dijo. «Te habías estado perdiendo en ese matrimonio durante más tiempo del que sabías». Pensé en eso durante mucho tiempo después. No se equivocaba. Hay una versión del compromiso que se inclina hacia la autoeliminación si no tienes cuidado. Donde mantener la paz se vuelve más importante que mantenerte intacto. Yo había estado en ese territorio durante años sin darme cuenta. Desenmarañar todo había sido genuinamente doloroso. Lo que había salido al otro lado de eso era algo que no esperaba encontrar: claridad,
Espacio para ser la persona específica que realmente era en lugar de la persona que un matrimonio fallido me había requerido gradualmente que fuera. Una noche de abril, me senté en el porche con una taza de café y vi al vecindario continuar con sus rutinas de primavera. Niños en bicicleta, perros paseando, una pareja a 2 casas de distancia plantando algo en su jardín delantero. Ordinario, completamente ordinario. Y pensé en lo que Lloyd había dicho meses atrás. Hazlo porque es lo correcto. Lo había hecho. Desde la primera conversación con Dennis hasta el último documento que Paul había puesto frente a mí, cada paso había sido deliberado, fundamentado y honesto. No había incendiado nada por el placer de verlo arder. Había protegido lo que era mío, había responsabilizado a las personas por lo que realmente habían hecho y me había mantenido funcional a través de todo ello. Reeves Commercial Services entró en su 17º año con una lista completa de clientes, un equipo sólido y un cuarto distrito que ya estaba siendo rentable. Mi nombre estaba en los camiones, en los contratos, en el edificio. Lo había construido y lo había conservado, y nadie me lo había quitado. Esa era la base. Todo lo demás, lo resolvería a partir de ahí.